Perfecto. Damos inicio, señores estudiantes, a la segunda tutoría del área de historia. Para mí siempre va a ser un gusto poder compartir con ustedes cada semana. Estamos ya en la segunda semana de esta tutoría y es importante de que todos los temas que habíamos visto en la clase anterior podamos irlos recordando. Recuerde usted que yo les decía en la última clase que vamos a hacer una pequeña retroalimentación previo a la clase del día de hoy, ¿sí? Entonces la retroalimentación consiste justamente en hacer un pequeño recorderis de los temas que vimos o del tema que vimos nosotros la semana anterior, ¿sí? Así que como obviamente con tercero de bachillerato tenemos full estudiantes, sí es importante de que me conteste la persona a quien yo voy a preguntar, ¿sí? Porque son 500 y más estudiantes que tenemos acá en este curso, entonces eh, voy a preguntar yo, ¿sí? Ahora yo voy a utilizar la dedocracia. A dedo yo voy a elegir al estudiante que va a participar en este momento, por favor, ¿sí? Y vamos a empezar a ver el señor Franklin Soto. Recuérdenos, por favor, cuál fue la clase que nosotros vimos o cuál fue el tema de la clase que vimos la semana anterior. Sí, está el señor. Señor Franklin Soto, si es que está hablando, está con el micrófono apagado. Ah, ya sí, estaba apagado. Buenas noches, compañero, buenas noches, licenciado. ¿Cómo está? Muy Estábamos buenas viendo noches. acerca del el CLEAR 29 y lo que también un poco pasó con el año de 1999 aquí en Ecuador. Ese era el tema. Ya, pero señor Soto, ¿de qué hablaba el crack del 29 o la Gran Depresión que también le conocemos? De lo que es la Bolsa de Valores de Estados Unidos. Perfecto. Eh, señorita Anita Topa, cuénteme, ¿qué pasaba con esta bolsa de valores de Nueva York? ¿Sí está ahí? Sí, está ahí. Si no, Si vamos no, con... vamos. ¿Me podría A ver, le preguntaba yo qué fue lo que pasó con la bolsa de valores en Nueva York. ¿Cuál fue el problema que se dio? había, es que había. mm, ¿No recuerda? No, no me acuerdo, dice. A ver, vamos por favor con qué estudiante. Vamos con el señor Era Gonzalo la Espín. crisis en Estados Unidos y en el Ecuador. A ver, mija, repítame por favor. Buenas tardes. Era la Buenas crisis noches. en No Estados estuve en esta Unidos y en clase, el Ecuador. licenciado. Ya, perfecto. Buenas noches. A ver chicos, la crisis no era directamente en el Ecuador. Nosotros hicimos una pequeña comparación entre la realidad nacional, entre la realidad ecuatoriana, conforme a lo que pasaba en el año de 1939 en Estados Unidos, en la Bolsa de Nueva York. Sí, me parece que no hay muchos estudiantes que están atentos a la clase. Verá, esta clase del día de hoy va a ser muy fundamental y muy importante. La próxima semana sí voy a tomar lección y la participación de ustedes de la próxima semana va a influir muchísimo en la evaluación que usted rinda. Sí, yo le voy a explicar al final de la clase cuál va a ser la actividad que vamos a realizar esta semana, pero para la próxima semana voy a tomar en cuenta la participación de ustedes y en base a eso también ir a la calificación. Sí, es importante de que tomemos nota de todo lo que vamos estudiando en la clase para que la próxima semana usted tenga la información. Voy a hacerles un pequeño recorderio. Nosotros hablábamos acerca de la Gran Depresión, que justamente tenía que ver con la caída de la Bolsa de Valores en Nueva York. ¿Sí? La bolsa de valores, la caída de la bolsa de valores fue directamente en Nueva York, no fue en el Ecuador, ¿no? Entonces, esto tenía que ver justamente porque cuando estábamos en los felices años 20, cuando el auge económico,
el auge comercial estaba a flote en Estados Unidos, Nueva York empezó a repartir acciones y empezó a repartir créditos a todo el mundo. La gente adquiría, la gente adquiría este tipo de acciones eh, de manera desmesurada. Entonces, no había un cierto control, no había medida de cómo es que entregaban este tipo de inversiones y todo esto. Y lo que sucedió es que las personas que adquirieron estas acciones, estos créditos, no se dieron cuenta de lo que estaba pasando. Entonces ellos se sentían felices y tranquilos porque creían que todo lo que estaban haciendo iba a surgir de mejor forma. Sin embargo, cuando hubo una caída en la bolsa de valores, la gente se dio cuenta que estas acciones o estos créditos que ellos habían adquirido no tenían posibilidad de pagar. O sea, la bolsa de valores cayó tanto eh, que todo el sistema económico y comercial prácticamente se desplomó en Nueva York. Y obviamente esto afectó a muchos otros países también, porque ya no podía Estados Unidos, Nueva York en este caso, no podía importar, no podía exportar, no podía recibir nada, precisamente porque no había la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Recuerden también que nosotros hablábamos que parte importante de este proceso es que todo esto sucedió después de la Guerra Mundial, después de que empezaron todos los países como que a surgir nuevamente, como que empezar con este auge nuevamente de los mejores años, vino esta gran depresión en Nueva York que desplomó todo. Y nosotros hacíamos referencia justamente a este tema con la dolarización en el año de 1999 en la presidencia de Yamil Maguad. Esta produjo que los ecuatorianos se vean obligados a viajar a países europeos, a buscar días mejores, a buscar trabajo. Y también les ponía como ejemplo que así como como en Nueva York, mucha gente al ver que tenían deudas que no iban a acabar de pagar en toda su vida, tomaron la decisión de suicidarse. Ellos se botaban de los últimos pisos de los edificios, lo mismo que sucedió acá en el Ecuador. La gente mayor, sobre todo, cuando llegaron a los bancos y se dieron cuenta que los bancos habían cerrado, que sus cuentas estaban congeladas, que prácticamente el ahorro de toda su vida se redujo a nada, la gente incluso moría de infartos, ¿sí? De la impresión de ver todo lo que sucedió y de ver todo lo que pasó, ¿sí? Así que chicos, vuelvo y repito, es sumamente importante de que todos los temas que vayamos a trabajar siempre lo tengan presentes y vayan tomando nota. Ahora, un dato importante, para dar inicio a la clase del día de hoy, es importante que vaya tomando nota. ¿Por qué, chicos? Porque en esta ocasión usted no va a recibir una ficha física. Es decir, que dentro de la ficha no va a estar la actividad, sino que usted va a tener que rendir una evaluación de la semana 2 directamente desde su computador, entrando a la plataforma virtual. Eso le voy a explicar al final. Solamente que quería acotar esta parte para que ustedes tomen nota de todo lo que vamos a trabajar el día de hoy para que la evaluación o la actividad que van a realizar les resulte mucho más fácil, ¿sí? Así es que permítanme compartir pantalla para poder empezar con la clase. Perfecto. ¿Me confirman, por favor, si es que se ve la diapositiva? Disculpe, pero Perfecto. esta Sí, clase va a inicia. ser grabada también. Gracias. A ver, vamos nosotros a empezar justamente con una frase filosófica muy importante. ¿Sí? Entonces, chicos, una vez más les doy la más cordial bienvenida a esta segunda tutoría del área de historia. Y empezamos con esta frase de Mahatma Gandhi que nos dice, la libertad no es digna de tener, sino incluye la libertad de poder cometer errores. ¿Sí? Cuando nosotros, chicos, estamos siendo parte de la sociedad, cuando nosotros estamos siendo parte del entorno, nosotros a diario nos vamos a equivocar. Estos errores que nosotros vamos cometiendo a diario nos van a permitir a nosotros aprender, ¿sí? Si usted no se equivoca, usted nunca va a aprender, ¿no es cierto? Y aquí cabe también otro término que es que nosotros nunca aprendemos en base a las experiencias de los demás. Nosotros tenemos que experimentar, tenemos que caernos, golpearnos, tenemos que tocar fondo para entender lo que los otros nos decían. Pero no vamos a aprender nunca en base a la experiencia de los demás, sino a nuestra propia experiencia, a nuestro propio dolor. Por ello es importante de que
la libertad sea parte de nuestra vida y que esta libertad nos lleve a nosotros a cometer errores para aprender. De lo contrario, nunca lo vamos a hacer. Pero el meollo del asunto aquí, chicos, tiene que ver mucho más allá del cometer errores, sino en sí de la libertad que tenemos como seres humanos, de la libertad que tenemos como personas. Y aquí quiero aprovechar y hacer una pequeña acotación para felicitar en este día a las mujercitas que están presentes en esta clase. Ayer les decía yo a las señoritas del primero de bachillerato que a título personal puedo decir que para mí las mujeres son el centro más importante de nosotros. La sociedad se mueve a través de las mujeres. Porque si bien es cierto, el varón, como desde inicios de la civilización, el varón siempre es encargado de la manutención o del trabajo más fuerte, pero la mujercita siempre está encargada de procrear a sus hijos y de llevarles por un camino correcto. Esto no quiere decir de que el varón no cumpla la función, sino que la mamá es la que siempre está, desde el momento que le da el pecho hasta el momento en que empieza los primeros años de crianza del niño. Son las mujercitas quienes les dan la educación en valores, son las mujercitas quienes les dan la educación con principios, religión incluso en muchas ocasiones. Entonces, quiero llegar con mi felicitación y quiero que este tema del día de hoy sea también parte de ustedes, porque la libertad parte de ustedes, porque de usted depende si usted quiere ser libre o usted quiere ser esclavo de algo. El momento en el que usted le da la potestad a una persona para que decida por usted y le diga con quién hablar, con quién saludar, con quién salir, con quién no salir, cómo vestirse, cómo expresarse. En ese momento usted está siendo esclavo de usted mismo, porque usted le da por la potestad y la autoridad a la persona para que maneje su vida a su antojo, ¿sí? Entonces, ayer nosotros hablábamos un tema muy importante con los chicos de primero de bachillerato y hablábamos justamente sobre el femicidio, que es uno de los factores más importantes y más preocupantes de la sociedad actual. ¿Sí? El tema del día de hoy habla sobre la esclavitud, pero nosotros tenemos que trascender un poquito más allá y no solamente llevar a la esclavitud no llevar a la esclavitud solamente como lo que es ser esclavo, lo que es un afrodescendiente trabajando largas horas de trabajo, sino también a Ahora, nosotros digamos, como seres imagínate. humanos, cuando nosotros permitimos justamente que una persona tenga la potestad No, de manejarnos y manipularnos a su antojo y esas a son su mis forma. criadas. Por ello es importante, chicos, de que entendamos de que, de que todos ustedes somos libres, de que todos los seres humanos somos libres. Solamente depende de nosotros el cómo manejar esa situación y hasta dónde le permito yo a una No. persona que juegue conmigo y que me lleve hacia donde esta persona me quiera llevar. Sí, entonces solamente depende de nosotros. ¿Y qué ha pasado? Y con esto, chicos, simplemente, Ya, hijo, sobre yo todo ya las no te voy a... mujercitas. Y ahorita ya. Jóvenes, tengan la bondad de apagar sus micrófonos. Mientras estoy hablando, estoy buscando quién está con el micrófono encendido y no logro encontrar quién es. Gracias. Entonces, mujercitas, mi admiración completa a ustedes, mi respeto, mi admiración. Sigan siempre empoderadas, sigan siempre creyendo de que ustedes son exitosas, son unas mujeres maravillosas. Todas las mujeres son hermosas de adentro hacia afuera. Y todas tienen la capacidad siempre de salir adelante con o sin apoyo. ¿Sí? Ustedes lo pueden todo, ustedes son parte esencial de la sociedad y por ello es que ustedes se merecen todo el respeto y la admiración de todos nosotros. Así que con esto, chicos, doy inicio a la clase del día de hoy. El día de hoy nosotros vamos a hablar acerca del feudalismo y el esclavismo. ¿Sí? Irá tomando nota, chicos, porque recuerde que esto va en la evaluación. Primero, les pregunto, chicos, ¿quiénes eran o quiénes fueron esta parte más medular de esta historia? ¿Quiénes eran los esclavos? ¿De dónde provenían ellos? La raza negra. Ya no Era le, según la Real Academia de la Lengua, ya no se llaman raza negra. ¿Cómo los conocemos? Afroamericano. Americanos. No, no Afroamericanos, americanos. dice. A ver, afro.
Afrodescendientes. Perfecto, Pero estamos perfecto. afrodescendientes. Les conocemos como afrodescendientes, ¿por qué? Porque tenemos afros en América, Afrodescendientes. tenemos afros en varios continentes. Entonces, les conocemos como afrodescendientes porque acá en el Ecuador también tenemos afros, ¿no es cierto? Entonces, todos ellos provenientes del África fueron, de cierta forma, esclavizados, maltratados, abusados directamente, puesto a que ellos vivían o trabajaban bajo condiciones bastante complicadas, bastante complejas. Pero ¿por qué es que se da el esclavismo? ¿Por qué es que los españoles eligen directamente al afrodescendiente? Vamos a conocer a continuación. Nos dice el esclavismo y feudalismo en el viejo mundo. La comunidad primitiva, la comunidad primitiva es la primera forma en que los hombres se organizaron para satisfacer sus necesidades. No existía clases sociales y su producción era de autoconsumo. Nace la clase social dando así nuevas relaciones de producción y fue así como se hizo la transición de la comunidad primitiva al esclavismo. Entonces, cuando hablamos de comunidad primitiva, justamente hablamos de que no existe una definición de clase social. No es que decíamos, o sea, yo soy el que más tengo y voy a mandar aquí. No. ¿Cuándo empiezan a crearse este tipo de actividades? Justamente cuando pasamos de este tema de la prehistoria, viene el paleolítico, el neolítico, luego viene la edad de los metales, y después de la edad de los metales empieza un auge bastante importante en la sociedad dentro de lo que es la comercialización, el comercio, el trueque, el intercambio, la navegación. Y ahí es que se dan cuenta que necesitamos más mano de obra, que para yo poder producir necesito mucha más mano de obra para poder alcanzarme y poder satisfacer las necesidades de un pueblo, de una comunidad. Entonces empiezo a buscar a gente que trabaje para mí. Y ahí es cuando el español llega y se da cuenta de que el afrodescendiente es muchísimo más fuerte que el americano. Entonces, él se da cuenta que el afrodescendiente puede alzar peso sin ningún problema, aguanta muchas más horas de trabajo, es quizá mucho más fornido, mucho más alto. Entonces, le escogemos a este personaje para que empiece a trabajar, o empiece, mejor dicho, empiece a ejecutar los trabajos más pesados, a ejecutar los trabajos más fuertes dentro de la sociedad. ¿Sí? Luego nos dice el esclavismo. El modelo de crecimiento y producción económica, social y política se basó en la explotación del hombre para Pues Miguel Negri, beneficio. ya estamos hablando, Chucho. Ay, Dios mío, a ver, no sé quién tiene activado. La verdad es un tema bastante incómodo no saber quién es el estudiante o la estudiante que tiene el micrófono encendido y créannos que nos van a Licenciado, sacar. Pero perdón, son Jaime Charaguasay. y Wilmer Bravo. A ver, a los señores estudiantes que se les nombró en este momento, tengan la bondad, por favor, por respeto a los compañeros, por respeto al docente, a la clase, tengan la bondad de verificar que sus micrófonos estén apagados. Tengan la bondad. De lo contrario, vamos a tener que, los estudiantes que están viendo, porque yo no puedo dar la clase y estar viendo qué estudiante tiene el micrófono encendido. Al final yo pediré a algún estudiante que me ayude con los nombres de los estudiantes que tienen el micrófono encendido y tendré que reportar directamente al rectorado para que tomen decisiones, porque no es justo, chicos. Sí, no es justo, no me parece que es me parece que es una falta de respeto demasiado grande el que están cometiendo en este momento ustedes. Continuamos. Nos dice que el esclavismo, el modelo de crecimiento y producción económica, social y política, se basó en la explotación del hombre para beneficio de quienes tenían tierras y poder, y así lograr el enriquecimiento del gobernador de turno. Carlos Marx señala, el trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al trabajador como mercancía. Aquí les pongo un ejemplo, chicos. Una empresa automotriz, por ejemplo. El gerente de esta empresa automotriz, el propietario de esta empresa o los propietarios directamente, tienen la infraestructura, tienen la materia prima, tienen todo lo que se requiere para manejar una empresa.
todo lo que se requiere para que la materia prima se convierta en producto elaborado, ¿no es cierto? Pero si yo tengo la materia prima, ¿a quién voy a necesitar o de quién voy a necesitar para que esa materia prima se convierta directamente en un producto elaborado? ¿De qué voy a necesitar? De Personas que mano de obra. trabajan. Perfecto. Del personal, de la mano de obra, ¿no es cierto? Entonces, si estas personas, estos empresarios, tienen su mega empresa y tienen toda la infraestructura y todo lo necesario, ¿usted cree que solitos pudieran avanzar? No, no es cierto. Van a necesitar, obviamente, de la mano de obra, van a necesitar, obviamente, del personal para que sean ellos quienes saquen a flote esta empresa, ¿sí? Por ello es que justamente lo que nos dice en esta primera parte, el crecimiento y producción económica, social y política es en lo que se basó la explotación. Y ahí es cuando las grandes industrias o las grandes empresas empezaron directamente a contratar más mano de obra. Pero hay una parte muy oscura dentro de este proceso. Hay una parte bastante dolorosa y bastante complicada de lo que es el Ahí, sí. esclavismo. Sí, quiero que me comenten ustedes, chicos. Vamos a empezar con Gabriela Reascos. Mija, ¿usted qué piensa o cuál cree que fueron las partes más difíciles del esclavismo o lo que sufrieron los esclavos? Lo más duro para mí fue separarlas de sus familias porque les llevaban en camiones como que fueran papas y les tenían trabajando por horas muy largas, privados de comida, privados de muchas cosas y les trataban prácticamente como animales. Exactamente, sí. Entonces, solamente el hecho de trasladarlos ya estaba haciendo un acto atroz. Porque luego del traslado, obviamente, como dice Gabriela, después del traslado venía el separarse de sus familias, el llevarles a los campos, el llevarles a las minas. Y lo que causó en muchos de ellos es que muchos murieron de hambre, murieron de deshidratación, murieron porque trabajaban horas excesivas. Y quizá incluso el pago no era el correspondiente a su trabajo. El pago que ellos recibían no no representaba en lo más mínimo el esfuerzo que ellos estaban realizando. ¿Sí? Entonces, luego de ello, ya el empresario, se podría decir, el dueño de las empresas, ya no solamente se enriquecía por lo que él ganaba de las ventas de sus productos, del producto que consumía la gente, sino también porque empezaron a vender y a comercializar a los esclavos. Entonces, aquí hay un punto importante, chicos. El esclavo, si tenía algún tipo de relación amorosa entre esclavos y procreaban un hijo, obviamente eso es pregunta de examen. Cuando ellos tenían relaciones entre esclavos y de esta relación surgía un hijo, este hijo pasaba automáticamente a ser esclavo. Punto número uno. Pasaba a ser esclavo directamente y punto número dos. Pasaba a ser propiedad privada del esclavo de sus padres. Entonces, si yo tenía una pareja de esclavos y ellos tenían un hijo, este hijo desde el nacimiento ya era esclavo, pero era propiedad privada de mi persona, porque al crecer él iba a trabajar para mí. ¿Sí? Tenemos lo que es el esclavismo en Grecia y Roma. Le voy a pedir de manera muy especial a la señorita Reascos, ayúdame con la lectura, por favor. El esclavismo en Grecia y Roma. El auge económico floreció gracias al modelo esclavista que duró 3 edades, antigua, media y moderna. Se basó en la explotación de quienes eran capturados en las guerras y conquistas que migraban a las grandes ciudades o los que se convertían en deudores. Así, una persona, esclavo, se convertía en propiedad de otra, el amo. Perfecto. Entonces, desde la edad antigua, media y moderna, justamente ya empieza a darse estos primeros acontecimientos de explotación, ¿sí? Entonces aquí nos explica justamente que eran quienes eran capturados en las guerras o conquistas. Entonces, el afrodescendiente que quizá lograba escaparse, se libraba de esta vida caótica que llevaba.
Sin embargo, quienes no podían escaparse y quienes eran atrapados en estas guerras o conquistas, lamentablemente pasaban a ser directamente ya esclavos, o quienes también eran deudores, ¿sí? Así que existía la calidad de esclavo, ¿sí? Quien era el que trabajaba, y el amo, quien pasaba a convertirse en el dueño o propietario del esclavo, ¿sí? Perfecto. Ahora, tenemos lo que son las clases sociales, ¿sí? Aquí nosotros podemos ver cómo está dividido. En la primera parte se encuentran los ciudadanos. Esa también es pregunta de examen, ¿no, chicos? En la primera parte de la pirámide de las clases sociales se encuentran los ciudadanos, por quienes están compuestos por los reyes o por los guerreros, ¿sí? Luego están los no ciudadanos, los hombres libres, los libertos y al final los esclavos, ¿sí? Ese es el orden cronológico de las clases sociales. Primero están los ciudadanos, luego los no ciudadanos, los hombres libres, los libertos y los esclavos. Cada uno de ellos tenía una responsabilidad o tenía una obligación dentro de la sociedad, dentro del entorno, ¿no? Entonces, conforme iba bajando, conforme iba yendo un poco más abajo, tenían menos prioridades que los otros, hasta cuando llegábamos a la parte de los esclavos, que era la parte más complicada de la sociedad, ¿sí? Luego tenemos lo que es la prosperidad de Grecia y Roma. Ayúdeme, por favor, señorita Rascos, con la lectura. La prosperidad de Grecia y Roma. Grecia, provenientes de la agricultura y la minería de la plata gracias a la mano de obra de los esclavos. Roma, un modo de producción basada en el reclutamiento de esclavos, todo esto gracias a las guerras y conquistas victoriosas de la milicia romana. El sometimiento de los esclavos a condiciones inhumanas de trabajo en las que minas y en los campos a cambio de salvar su vida. La esclavitud doméstica estuvo también generalizada entre las familias pudientes de las grandes ciudades. Perfecto. Otra pregunta de examen que les voy a poner es las características, ¿sí? Las características de los esclavos, ¿sí? Una de las características, ¿cuál es? Que fueron apresados en guerras y conquistas, eh, que vivían y trabajaban en condiciones inhumanas, trabajaban en minas y campos para salvar sus vidas. Sí, esas serían las características, pero dentro de lo que es Roma, ¿no? Sí, las características de los esclavos dentro de lo que es Roma. Ahora, eh, ¿de dónde provienen los esclavos en Grecia? Otra pregunta. ¿De dónde provienen los esclavos de Grecia? Justamente de la agricultura y la minería, ¿sí? Porque recuerden ustedes que la agricultura se convirtió en uno de las actividades más importantes desde la prehistoria. Esta agricultura fue justamente la que nos dio a nosotros la posibilidad de poder crear vínculos comerciales, lo que es el trueque, lo que es el intercambio de productos. La agricultura desde principios de la civilización se convirtió hasta la actualidad, ¿no? Hasta la actualidad en una de las fuentes más importantes. Porque, por ejemplo, eh, digamos, usted va al supermercado y para comprar para un almuercito, para la comida de la semana, usted llevará un par de pollitos, una carne, unas chuletas y cosas por el estilo. Pero usted para complementar este plato de comida va a requerir obviamente de productos que vienen directamente de la agricultura, ¿no es cierto? Va a necesitar de un tomate, de una paiteña, de una cebolla, de cilantro, de pimientos, cosas que vienen directamente de la agricultura y que las pequeñas comunidades o los pequeños pueblos distribuyen directamente a las grandes ciudades. ¿Sí? Entonces, por ello es importante entender que la agricultura es una de las actividades más importantes y de las primeras que aparecieron en la sociedad y hasta el día de hoy siguen siendo muy importantes. Ahora, chicos, nosotros ya logramos entender esta parte del esclavismo, ¿no es cierto?
gente que provenía del continente africano, que trabajaban en situaciones o vivían y trabajaban en situaciones inhumanas, recibían poca remuneración, eh, que eran vendidos, que los hijos que nacían de una relación de esclavos pasaban también a ser esclavos desde el nacimiento. Todo ese tipo de cosas las tenemos claras, ¿no es cierto? Ahora nosotros vamos a conocer lo que es la transición o el cambio de el esclavismo directamente hacia el feudalismo, ¿sí? Ahora, hay una pequeña diferencia, hay un pequeño cambio, no es del todo el cambio que se da en el feudalismo, ¿sí? Sin embargo, eh, hay un cambio radical e importante dentro de esto. Primero vamos a entender quién es el señor feudal, ¿sí? Pregunta de examen. El señor feudal, como usted puede ver justamente aquí en esta imagen, en esta parte superior, usted ve aquí a un rey sentado, ¿no es cierto?, en su trono. Quizá por aquí alrededor gente que le está sirviendo y en la parte de abajo solamente son gente del campo, los vasallos que están ahí a sus pies. Pero ojo chicos, dentro de este proceso ya empieza también a incursionar también la iglesia. Si usted ve acá al lado izquierdo del rey, usted ve a dos personas que son del clero, dos personas que son de la iglesia católica directamente, quienes también forman parte importante de este proceso, ¿sí? Ahora nos dice, esencialmente agrícola, por lo que la posesión de la tierra constituía la única fuente de riqueza, el feudo estaba integrado por reserva señorial, que estaba formada por las mejores tierras, estaba bajo el dominio directo del señor, la cultivaban los siervos, también están los mansos. Nos dice que son parcelas cedidas al campesinado por el señor, quien ejercía el dominio útil sobre ella. A cambio, los campesinos debían pagarle rentas anuales en especie, parte de la cosecha, y trabajar algunos días en su reserva. Ahora, chicos, cuando viene este proceso del feudalismo, hay una parte muy importante. ¿Qué pasa? Pregunta de examen, ¿no? ¿Qué pasa cuando termina el esclavismo y pasamos al feudalismo? ¿Qué pasa con muchos de los esclavos? Muchos de ellos fueron liberados. No todos pasaron al siguiente proceso del feudalismo. Entonces, en la transición entre el esclavismo y el feudalismo, muchos esclavos fueron liberados en esta pequeña transición. ¿Sí? Y en este proceso feudal, como dice justamente, estaba integrado por un rey que era conocido como el señor feudal. ¿Cuál era la diferencia? En que estos esclavos, cuando pasamos al feudalismo, el señor feudal se encarga de entregarles a cada uno de ellos una parcela o un pedazo o una extensión de tierra. Ellos podían vivir con tranquilidad, pero todo lo que ellos sembraban, todo lo que ellos cultivaban directamente en esas tierras, tenía que ser pagado al señor feudal. El señor feudal, ¿cuál era la forma de cobrar? Es que el campesino tenía que entregarle la mitad de sus cosechas al señor feudal y de vez en cuando trabajar para él en días, quizá en días de fiesta o en días importantes. Está Sí, grabada la clase, ¿verdad? entonces así es como se manejaba esto. Entonces el señor feudal entrega una parte de tierras para que el campesino pueda de cierta forma sembrar, cosechar todos sus productos, pero la mitad de ese producto debía ser entregado como tributo o como pago, tanto al señor feudal como también a la gente del clero o a la gente de la iglesia, porque el curita y la gente que estaba atrás de él, todos ellos también recibían parte de esta cosecha. No es que ellos no formaban parte activa de este proceso, ¿sí? Tenemos lo que son las características del feudalismo, ¿sí? Primero, como les mencionaba justamente, es la agricultura. El trabajo en el campo era una actividad muy dura en la que participaban intensamente todos los miembros de una familia, incluidos los niños y los ancianos. Trabajaban en unas condiciones muy precarias, con horarios de sol a sol y utensilios rudimentarios, iguales a los de la época romana. En esta parte
la historia no cambió para los esclavos o para el campesino, no cambió la historia. Seguían trabajando arduas horas de trabajo, seguían trabajando niños, ancianos y con utensilios bastante rústicos que muchas veces lastimaban o sangraban sus manos. Tenemos lo que son las otras características del feudalismo. Los cultivos estaban destinados básicamente a la alimentación de la familia, pues el comercio era casi inexistente. Los principales eran los cereales. Pregunta de examen. ¿Cuáles eran los primeros cultivos en el feudalismo que se dieron? Sí, era la cebada, la avena, el trigo y el centeno. Y las legumbres. También se cultivaba la vid, verduras y frutas. Aquí pregunta, chicos, ¿qué es la vid? Un viñedo Las de uvas. uvas. Perfecto. Entonces, con esto ellos, de cierta forma, lo que hacían era como que ponerla a fermentar y podían hacer licores y cosas por el estilo, ¿no? Entonces, este cultivo de la vid también era muy importante, era un proceso bastante interesante, bastante importante dentro del feudalismo, ¿sí? Perfecto. Nos dice, la producción agrícola era escasa, pues al disponer de poco abono, solo el procedente del ganado, se debían dejar porciones de tierras en barbecho. ¿Sí? ¿Qué es el barbecho, chicos? Verá que aquí está justamente la diapositiva. También pregunta de examen. ¿Qué es el barbecho? Era terreno de labor que no se siembra durante 1 o 2 años para que la tierra descanse o se regenere. Sí, entonces, como no tenían ellos ningún tipo de abono, ni orgánico ni inorgánico, lo que hacían es que si ya cultivé, si yo ya sembré y coseché una gran extensión de tierra, una vez que yo cosechaba todo esto, limpiaba el terreno, Ah, no, limpiaba esta farmacia. área y lo que hacía es que una vez limpio, yo le dejaba por lo menos eh, por 1 o 2 años para que esa tierra se nutra automáticamente, porque recuerda usted que la tierra es tan bondadosa que solita se regenera. Entonces dejaban estas grandes extensiones de terreno por 1 o 2 años a que se regenere solita y volvían a sembrar. Es algo así como, por ejemplo, cuando usted tiene un huerto. Si usted sembró, por ejemplo, en un pequeño espacio sembró cebolla y en el otro lado sembró brócoli, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo voy a hacer en este huerto? La próxima vez, cuando yo coseche ese producto, la próxima vez no voy a poner lo mismo, porque la tierra ya recibió este producto. Lo que yo voy a hacer es que la próxima vez, en lugar de sembrar cebolla, voy a sembrar remolacha. Y en lugar de poner brócoli, voy a poner, yo qué sé, un tomate cherry. Y de esta forma nosotros le damos a la tierra la ¿Vas a capacidad comer o solo un vasito de café? de regenerarse con un nuevo producto. Sí, con cada producto nosotros le vamos haciendo que se regenere automáticamente la tierra. Sí, aquí tenemos, chicos, otra pregunta de examen. Tenemos lo que es la estructura social feudal. Estaba compuesta por el rey, por los nobles, por el clero y los campesinos. Entonces nos dice, la sociedad feudal estaba formada por 3 estamentos o grupos sociales: la nobleza, el clero y el campesinado. ¿Sí? Cuando hablamos de la nobleza, le ponemos justamente ahí a los dos, al rey y a los nobles, porque no había mucha diferencia entre ellos. Tenían ellos la potestad de poner o de crear leyes que beneficie tanto a ellos o quizá de cierta forma también al campesino. Sí, en el tercer puesto usted ve acá que está el clero o la iglesia, que esta, no por el hecho de estar en un tercer lugar, tenía menos protagonismo que el resto. El protagonismo era el mismo. Como les decía al principio, ellos recibían los mismos beneficios que el rey, los mismos beneficios que la nobleza. El clero también recibía todo eso. Recibía parte de la cosecha y todos los beneficios que en esos tiempos se manejaban. Nos dice, la pertenencia a un estado u otro venía determinada por el nacimiento y no por la posesión de riqueza. Era prácticamente imposible cambiar de estamento. Es decir, que si nací en la nobleza, a pesar de que no había mucha diferencia, me quedaba como noble y no pasaba a ser rey. Pero si yo nacía rey, no podía bajar tampoco a la nobleza. Entonces no había un cambio de posición. No es que porque llegaba a tener algo más, yo tenía la posibilidad
de cambiar de estamento. No, me quedaba en donde estaba por más riqueza que yo adquiera. ¿Sí? El rey nació rey, el noble nació noble y el campesino nació campesino. ¿Sí? Dice, la etapa medieval fue cerrándose con el feudalismo. Este modelo económico basado en la explotación de esclavos provocó la caída definitiva del Imperio Romano, puesto que se encontraba sumido en guerras civiles y militares. Aquí tenemos a los privilegiados, justamente lo que hablábamos hace un ratito, ¿no? Los privilegiados, ¿quiénes son la parte principal de esta estructura social? Sí, pregunta de examen. ¿Quiénes eran los privilegiados? La nobleza y el clero. ¿Sí? La nobleza, los que combaten eran los nobles, grandes propietarios de tierras, y los caballeros. Se encargaban de luchar y defender a la población en caso de guerra y ejercían el poder sobre ésta. ¿Sí? Y el clero nos dice que son los que rezan, los oradores. Eran los obispos, los monjes y los sacerdotes. Los miembros de este estamento se dedicaban a la oración y a rogar a Dios por los de los otros estamentos. O sea, no había mayor función de parte de Dios, más que solamente se dedicaban directamente a orar. Y tenemos lo que son los no privilegiados. Eh, Nos dice, la gran mayoría de la población carecía de cualquier tipo de privilegio y por tanto debía trabajar y pagar impuestos. Los campesinos, los que trabajaban laboradores, se les conocía así, eran los villanos, que solían ser hombres y mujeres libres, y los siervos que carecían de libertad. Se ocupaban de obtener los alimentos y los productos necesarios. Los villanos eran campesinos que trabajaban tierras por las que pagaban una parte de la cosecha al señor feudal. Si no pagaban, por ejemplo, en caso de malas cosechas, pasaban a ser siervos. Los siervos no eran libres, pues pertenecían a su señor desde el nacimiento. ¿Sí? Esto también es una pregunta de examen, chicos. ¿Qué pasaba? Sí, yo les voy a poner ahí. ¿Qué pasaba cuando el campesino tenía mala cosecha y no podía pagar al señor feudal? ¿Qué pasaban con ellos? Dejaban de ser campesinos y pasaban a ser siervos. ¿Cuál era la característica principal de los siervos? Que no eran libres y pertenecían al señor feudal desde el nacimiento. Algo similar a lo que pasaba con el esclavo. Recuerda que le decía que el esclavo, cuando nace un niño, desde el nacimiento ya es esclavo. Aquí, en que la cosecha hubiese sido mala y no tenía para pagarle al señor feudal, lo que pasaba es que se convertía en siervo y pasaba a ser propiedad privada del señor feudal desde su nacimiento. ¿Sí? Tenemos otra parte de los no privilegiados que nos dice, la alimentación de los campesinos era escasa y deficiente. Su dieta era compuesta por pan negro, sopas, verduras y huevos. La carne estaba reservada solo para algunos días festivos. Las viviendas eran muy rudimentarias e insalubres. Consistían en pequeñas cabañas de adobe, madera o piedra en las que convivían con los animales. A esto también, chicos, a esto también le conocemos como los hacinamientos. Pregunta de examen. ¿Qué son los hacinamientos? Son lugares pequeños, insalubres, en donde todas las familias de los esclavos o de los vasallos se reunían para poder vivir. No había una higiene necesaria, no había un servicio higiénico que pudieran ellos ocupar. Entonces, a esto le conocemos como hacinamientos, lugares pequeños en los que se reunían todos los esclavos para poder vivir, privados de salubridad y privados de privacidad también, ¿sí? Tenemos a lo que es la mujer en la sociedad feudal. Vamos a conocer cuál es el papel de la mujer dentro de la, de la sociedad feudal. Y nos dice, debía de organizar la casa en todos los sentidos, cocina, limpieza, y estar al cuidado de los hijos, además de trabajar en el campo o en la ciudad, contribuyendo a la economía familiar. Eran muy pocas las que trabajaban fuera del ámbito familiar de forma independiente. Valencia no se prohibía a la mujer la práctica de algún oficio. De hecho, en el registro de alcabalas, ojo chicos, pregunta de examen,
De hecho, dice, en el registro de alcabalas, registro de impuestos de la Corona de Castilla, está documentado la contribución y el oficio que desempeñaban algunas mujeres, lenceras, silleras, zapateras, calceteras y zurradoras. Entonces, estas actividades, estas de aquí, tenían una contribución, porque eran mujeres que trabajaban de manera independiente con ciertos oficios que, como dice la lectura, no había de todo. Eran muy pocas las mujeres que tenían esta posibilidad de trabajar de manera independiente con especialidades, por ejemplo, como la lencería, silleras, zapateras, calceteras y zurradoras. Sí, chicos, eso ha sido todo en cuanto a la clase de lo que es el esclavismo y el feudalismo. Sí, es importante, como les decía, que todo lo que tomaron nota, porque yo estoy seguro de que todos tomaron nota de la clase del día de hoy. Entonces, todos estos aportes, todos estos apuntes que usted ha ido tomando en su cuadernito, le van a servir para desarrollar la actividad. Ahora, ahora sí les voy a explicar ya más tranquilamente cómo es el proceso. Nosotros vamos a tener con ustedes dos actividades físicas y dos actividades virtuales. ¿En qué consisten las actividades físicas? Que yo le voy a enviar a usted la ficha de trabajo para que usted pueda imprimirla, pueda llenarle a mano, toma la fotito en PDF y sube a la plataforma. Pero esta semana, en el tema del esclavismo y el feudalismo, usted va a realizar una actividad virtual, ¿sí? Que tiene que ver con lo siguiente. Usted ingresa a la plataforma virtual de la institución, va a buscar dónde está el área de historia y ahí en el área de historia va a estar, o en el área de evaluaciones, va a estar cargada la evaluación de historia correspondiente a la segunda semana de trabajo. ¿Sí? Entonces, van a ser 10 preguntas del tema del día de hoy. 10 preguntas sobre el esclavismo y el feudalismo. ¿Qué tiempo tiene? Tiene una semana entera para que pueda rendir la evaluación. Quizá dentro de la aplicación o dentro de la plataforma estará destinado un poquito más de tiempo para que pueda dar. Pero chicos, les aliento a ustedes a que puedan de cierta forma rendir la evaluación lo más pronto posible. Sí, porque de esa forma ustedes también obtienen su calificación más rápido porque, ojo chicos, al momento de que usted rinda la evaluación, eso también era un punto importante que quería aclarar. Usted va a tener dos intentos para dar la evaluación. Digamos que usted puso que en el esclavismo no se vendían a los esclavos. Como se equivocó, usted tiene una segunda oportunidad de poner que los esclavos eran vendidos en el esclavismo, que eran comercializados. ¿Sí? Entonces, le doy el paso un ratito a Elisa Guanoquiza, que me está levantando la manito. Dígame, mija, le escucho. ¿Y cuándo nos va a mandar el deber, Licen? Disculpe. Esta evaluación máximo hasta el día de mañana ya está cargada. Si no es el día de hoy mismo, hasta mañana máximo ya cargamos la evaluación. De todas formas, yo igual les dejo un mensajito en el grupo de WhatsApp para que ustedes sepan que la evaluación ya está cargada a la plataforma para que usted ingrese y pueda rendirla sí, con tranquilidad. ¿Sí? Ya, Ya, Licen, muchas gracias. ya, mija. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿Todo quedó claro? Profe, ¿será que nos puede ayudar con el PDF que nos mande al WhatsApp para podernos también, ponernos tarea? ¿Con el PDF de qué me dijo, mija? Con la exposición de ahorita, tenerla. Ah, ya, no, recuerden ustedes que el señor rector lo que hace es que el video de la clase lo envía directamente al grupo de WhatsApp. Y así ustedes, si algo no les quedó claro, pueden nuevamente volver a ver y a escuchar la clase y les sirve muchísimo eso. Sí, de todas formas, obviamente, dentro de la plataforma, chicos, también cabe recalcar este tema muy importante. Dentro de la plataforma va a estar cargada una ficha, sí. No es que porque, déjenme compartir para que ustedes puedan ver. Eh, el hecho de que ustedes vayan a realizar la evaluación no quiere decir que no va a haber una ficha. La ficha va a estar aquí, mire. Solamente que en la parte de abajo no va a haber actividad.
porque la actividad va a ser virtual. Usted va a dar la evaluación directamente en la plataforma. Pero, incluso hasta para que se ayude un poquito más, usted va a tener aquí dos enlaces de YouTube, mire. Dos aquí. El uno que habla sobre el esclavismo y el otro que habla acerca del feudalismo. Entonces, si algo no le quedó claro, tranquilamente usted puede ver estos videos también, que son recursos de apoyo educativo para ustedes. Recuerda que la clase anterior también le había comentado, independientemente de que estas actividades de aquí, chicos, estas actividades, a pesar de que no son calificadas, sí es importante, a pesar de que no tengan calificación, es importante de que usted pueda entrar a estos enlaces directamente y pueda instruirse un poquito más sobre los temas que estamos tratando en clase. Sí, le escucho. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, dígame. Le saludo a Carlos Pisco. Claro, dígame. Hola. Licenciado, lo que pasa es que no sé si usted tomó asistencia, es que llegué tarde en mi trabajo, licenciado. Acabo de llegar, no ando sucio, apenas llego de mi trabajo. No me Ya, puedo... chicos, un tema muy importante es que no tomamos la asistencia de cierta forma, ¿sí? Es importante que se conecten las clases, sí, pero si por alguna situación que nosotros entendemos perfectamente, que la educación virtual es un tema bastante complejo, si por temas de trabajo usted no puede asistir, justo lo que les decía hace un ratito, el señor rector siempre publica en el grupo de WhatsApp el video de la clase para que pueda verla desde el principio. Entonces, si usted no pudo asistir, no se preocupe, tranquilo, trabaje con tranquilidad que va a poder luego ver el video. Lo importante aquí es de que cumpla con las actividades, eso es lo importante. Muchas gracias, licenciado. No tiene de qué. Licenciado, en la actividad de la primera parte, la segunda parte del enlace no pude entrar para poder hacer ese trabajo, nada más. A ver, repítame por favor que estaba haciendo interferencia, no lo escuché bien. Dígame. Sí, perfectamente estaba comunicando que el primer trabajo de los enlaces no Ajá. pude conectarme con esos enlaces. Eso nomás. No le permitió o sea, usted daba clic y no le mandaba directamente a YouTube. No, uno y el otro también, el otro enlace para poder hacer ese trabajo. Ya, perfecto, ya le vamos a revisar eso. Listo, chicos. Mariana Méndez, dígame, mija, para terminar ya la clase. Pero buenas noches, disculpe, ¿qué tiempo tenemos para poder realizar esa evaluación? Me repite, mija, está entrecortado, no lo entendí bien. ¿Qué tiempo tenemos para poder realizar esa evaluación que usted no acabó de decir? Disculpe. Ya, verá, eso les decía, tienen toda la semana, de aquí hasta el próximo sábado, tienen toda la semana para que puedan rendir la evaluación. Profe, Es una buenas evaluación bastante... noches. Profe, una Buenas noches, preguntita. mija. ¿Usted nos manda las hojitas como la vez pasada? Y eso les decía, esta ficha va a ir para que usted tenga los accesos directamente a estas páginas para que pueda seguir viendo los videos. Esta ficha se va a enviar. Pero obviamente, vuelvo y repito, no hay tarea porque la tarea es virtual. Usted ingresa a la plataforma y rinde la evaluación de esta segunda semana de A historia. ver, solamente no es física. Esta no es física. La de la semana anterior era física, esta va a ser virtual. Son las, como digamos, ¿cómo es que se dice? La evaluación. Exactamente. La actividad virtual es la evaluación. Usted va a entrar a la Estamos parte hablando, de... creo A que la yo ya parte... A ver, dígame, mija. la semana pasada, mejor dicho, yo estoy al día con mis tareas en la plataforma. Ya, perfecto. Yo ¿Es, también ya voy a revisar es, el día de hoy. es esta Como, misma de la que estamos hablando? exactamente, sí. La anterior, como era una actividad física, usted Una tenía que pregunta. imprimir, llenar a manito y tenía que subir la foto directamente a la Por plataforma. favor, ¿sería esta? Esta es virtual, mija. La clase del día de hoy es virtual. Usted va a entrar, eso les decía, el día de mañana máximo, yo ya cargo la evaluación para que ustedes tranquilamente puedan ingresar a la parte de evaluaciones, busca la evaluación de historia de la segunda semana y rinde la evaluación y automáticamente le da la calificación en ese momento. ¿Sí? Profe, usted puede ingresar un momentico en mi plataforma. Bueno, eso lo pueden hacer después, no hay Dicen, ningún problema. Eso pueden entrar después a la plataforma y buscar con calma, no hay ningún problema. dicen Fabián, Dígame, majito. verá, y señores estudiantes de tercero, no, como ya les toca en realidad la asignatura de química, yo les voy a mandar un videíto explicando cómo deben resolver la tarea física y deben resolver la tarea digital. Más luego les hago el video y les subo. Listo.
Listo, Magíster. Jóvenes, muchísimas gracias. Nos encontramos la próxima semana. Que tengan una feliz noche y un excelente fin de semana.